¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. En esta oportunidad estamos con Eduardo Segarra, él es especialista en temas agrarios y con él vamos a conversar un poco a propósito de cómo va la situación respecto al tema de la seguridad alimentaria en medio de esta emergencia nacional que, según todo lo que se está informando, va a tener una extensión, aparentemente hasta el mes de septiembre. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Otra Mirada. Sí, gracias por la invitación. Acá estamos para poder dar nuestro aporte. Bien, ¿cómo va en materia sanitaria, en materia alimentaria, en medio de esta emergencia? ¿Cómo se está considerando este tema? ¿Qué tanta posibilidad existe de poder garantizar el tema de la distribución de alimentos en medio de esta emergencia nacional, teniendo en cuenta que todavía hay algunas restricciones, algunas limitaciones que se están planteando? Sí, bueno, ya habíamos mirado una primera encuesta que hizo el INEI sobre el tema alimentario, pero ahora acaba de aparecer una última encuesta que ha hecho el IEP. Resultados están saliendo en los diarios de circulación, y los resultados son muy preocupantes, ¿no? Tenemos ya, de acuerdo a esto, estoy viendo acá justo los resultados, que un 70% de los encuestados ha disminuido la cantidad de alimentos que consumen habitualmente en su hogar. 65% ha disminuido la calidad de alimentos y 36% en los últimos 2 meses, por falta de dinero u otros recursos, se ha quedado sin alimentos. Lo grave es que en la zona rural estas cifras son aún mucho más preocupantes. Resulta que el 90% de personas encuestadas en la zona rural está consumiendo menos alimentos, 90% también con menor calidad y 59% se han quedado sin alimentos en los últimos 2 meses. Esto entonces refleja una situación realmente alarmante. Ya esta crisis sanitaria se está convirtiendo en una crisis alimentaria. Y bueno, el gobierno recién está dando los primeros pasos para tratar de enfrentar la crisis alimentaria, pero en realidad hay bastante lentitud y todavía no se aprecian medidas de fondo, medidas integrales. Y bueno, y es urgente. Ahorita ya es evidente, hay preocupación de los organismos internacionales, diversas instancias, incluso la Iglesia está planteando que acá tenemos ya un problema creciente de inseguridad alimentaria en la población. ¿Se habló en algún momento desde el gobierno, se habló en algún momento respecto a la posibilidad de implementar también un bono, un apoyo monetario, un fondo para los agricultores, que en algún momento también lo hemos hablado cuando inició esta emergencia, pero es suficiente? ¿Es lo que se necesita para poder atender a estas familias agrícolas que también forman parte de este sistema, de esta cadena productiva? Bueno, sí, en el inicio de la emergencia, los gremios agrarios hicieron una propuesta concreta al gobierno para que se implemente el llamado bono agrario. Este tenía un fin básicamente productivo, porque estaban y siguen habiendo problemas serios para que los agricultores puedan colocar sus productos en el mercado, ya sea por problemas con los transportistas, problemas con la mano de obra, una serie de elementos que estaban generando problemas con el sector productivo agrario. El gobierno no aceptó esta propuesta, no la procesó y no generó ningún tipo de mecanismo de apoyo directo a los agricultores, quienes durante estos 2 meses y medio, y probablemente esto va a seguir, están siendo profundamente empobrecidos y descapitalizados, están recibiendo precios irrisorios por los productos. El precio de la papa en Chacra está a 30 céntimos el kilo, cuando el costo de producción es 70 céntimos,
es decir, están perdiendo prácticamente todo lo que han invertido en sus siembras, en sus cosechas, y el gobierno parece no estar entendiendo la gravedad de estos problemas con los agricultores. Igual con los ganaderos, están teniendo que sacrificar animales y hay una serie de problemas masivos en el sector agrario y rural. Ahora, a esto se agrega esta encuesta que te estoy mencionando, donde se da cuenta que más del 90% de la población rural está ya con problemas de hambre, con problemas alimentarios, pese a ser los que están produciendo los alimentos que nos alimentan en este momento a las zonas urbanas. El problema del hambre está siendo masivo en las zonas rurales. Lo que saca esta encuesta realmente es muy preocupante. Implica que ya el asunto del hambre y de la inseguridad alimentaria está llegando a millones de personas y requiere urgente atención por parte del gobierno. Y es básicamente por esta ruptura de la cadena de pagos también, ¿no? Porque hay gente que no está teniendo dinero tampoco para poder hacer la compra de alimentos y es por eso que tampoco están logrando hacer la adquisición respectiva, ¿no? Sí, en las dos encuestas mencionadas, la población está diciendo que está comprando menos alimentos por falta de recursos económicos. Además hay que agregarle eso la caída fuerte de demanda de alimentos de restaurantes y hoteles y otras instancias. En conjunto, la demanda por alimentos debe haber caído entre un 30 al 40%, y eso ha deprimido totalmente los precios agrícolas. Pese a que hay suficiente producción para alimentar a todos los peruanos, hay dos problemas. Los precios al productor se han venido al suelo, con lo cual el ingreso de estos pobladores está también casi en cero. Y por otro lado, en las zonas urbanas, la gente no está teniendo suficiente ingreso para alimentarse. Entonces, estamos en el peor de los escenarios, donde tenemos producción agrícola suficiente para alimentarnos, pero la gente no tiene el ingreso y el productor está empobrecido, y en realidad estamos fracasando en términos alimentarios para enfrentar esta pandemia. Lo contradictorio sería que en realidad por priorizar el tema sanitario estamos descuidando el tema alimentario, que puede ser tan o más complicado que el tema sanitario. Si la gente empieza a tener hambre, esto genera efectos muy graves en la salud y en las posibilidades futuras de nuestra población. Tener episodios de hambre sucesivos puede convertirse en un problema aún más grave que el de la pandemia. Porque también va a generar, entendemos, algunos focos de desnutrición, va a afectar a los niños, hablamos del crecimiento, hablamos del desarrollo, y esto también va a generar un impacto a corto plazo, ¿no? Sí, bueno, de otro lado va a impulsar a que la gente ya no pueda cumplir con las restricciones de la cuarentena. O sea, la gente ya, si está con un problema de hambre, no puede darse el lujo de quedarse en su casa. Va a salir desesperadamente a buscar maneras de alimentarse. Y ahí es donde en este momento es crucial que el gobierno y el sector privado y la sociedad civil organicemos sistemas de apoyo alimentario inmediato y masivo para la gente. Estamos viendo que los bonos están realmente lentos y demorando mucho. Yo creo que ya a esta altura es necesario pasar a un segundo nivel de apoyo social directo. Yo creo que hay que empezar a comprar masivamente, el Estado tiene que comprarle a los productores cantidades suficientes de alimentos y armar paquetes de reparto de alimentos donde deberían participar la iglesia, deberían participar las ONGs, las empresas privadas que quieran acogerse, en un proceso inmediato y masivo. Yo creo que hay que atender inmediatamente varias zonas urbanas marginales, y también en el sector rural estamos teniendo un gravísimo problema alimentario. Entonces, el reto es enorme. No se va a resolver solo con el bono y los bonos que están llegando muy lentos y con problemas de cobertura y una serie de dificultades. Hay que complementar esto con ayuda alimentaria directa. Y también con un tema de la acción que pueda tener desde el Ministerio de Agricultura, sobre todo con este asunto de los cierres de los mercados, ¿no? Porque también en medio de la pandemia los mercados se convirtieron, según lo que se señalaba,
en focos infecciosos, estos mercados han sido cerrados y la gente que sí podría de alguna manera adquirir alimentos no tiene dónde comprarlos. Y esto dura 15 días, 20 días, un mes, es bastante complicado, ¿no? Sí, ese es otro elemento que ha llegado a complicar aún más el panorama, ¿no? Porque efectivamente, lamentablemente, no se atendió el tema sanitario de los mercados a tiempo, pese a que era evidente que los mercados de alimentos tenían que seguir funcionando. El gobierno y las autoridades no tomaron en cuenta que nuestros mercados son una fuente enorme de informalidad y de falta de condiciones adecuadas. Y eso en un contexto de pandemia se ha repotenciado y tenemos que los mercados terminaron siendo focos de contagio bastante graves, que en realidad han escalado el contagio a niveles que no se esperaba. En este momento el gobierno está cerrando algunos mercados, los alcaldes o el Ministerio de Salud, sin mucha coordinación, sin medir qué impactos tiene esto. Muchas veces el comercio de alimentos que se generaba en esos mercados ahora se hace en las calles, ¿no? El mercado de frutas es un ejemplo gravísimo de la Victoria. Los comerciantes, cuando se cerró el mercado, no sé si sigue cerrado, creo que sí, el comercio de alimentos empezó a generar en las calles de la Victoria, ¿no? En varias avenidas laterales, lo cual era peor que lo anterior, es decir, en vez de resolver el problema se lo agravó. Y esto es el problema de no tener una estrategia centralizada e integral. Yo creo que no se pueden cerrar mercados alegremente, hay que pensar bien las consecuencias y tener estrategias de complemento. Probablemente la solución no esté en cerrar arbitrariamente mercados, sino en hacerlo en forma articulada, y luego abrirlos inmediatamente y cambiar las reglas y generar condiciones mejores que eviten el contagio lo más posible. Pero en medio de esta crisis alimentaria, seguir cerrando mercados a diestra y siniestra es la peor, es como echarle gasolina al fuego, ¿no? Es una muy mala estrategia. Yo creo que debe ya empezar a tenerse en cuenta que no podemos agregar más problemas al tema del hambre de la gente. Sí, definitivamente es un aspecto que hay que analizar y que hay que seguir viendo conforme vayan pasando estos días. Eduardo, muchísimas gracias por conversar con nosotros y esperemos saber cómo va evolucionando este tema y cuál es la acción también de las autoridades respectivas. Muchísimas gracias, muy amable. Claro que sí, saludos. Eduardo Segarra estuvo con nosotros. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.p. Nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.